Si hubiera que mencionar un artista de este tiempo para señalar las marcas de la música popular argentina, de la guitarra argentina, probablemente el primer nombre que nos vendría a la mente es el de Juan Falú, no solo por su recorrido personal, sino porque su guitarra se abre a tantos músicos, compositores fundamentales de la historia musical argentina. Tenemos la suerte de tenerlo como invitado aquí en la fábrica IMPA, los estudios de Barricada TV. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por esa exagerada presentación. Bueno, vamos a ver, no solo sos músico, sino que ahora sos escritor. En un lapso muy breve has editado 3 libros a falta de uno con la Universidad Nacional de Tucumán, Mm. uno con la Universidad de Villa María y otro que tenemos aquí para mostrar con Editorial Mil Campanas, Música Argentina Contemporánea, volumen 2. 3 libros que condensan distintas composiciones tuyas de distintos momentos de tu trayectoria profesional, más allá de que seguramente incidirá algún hecho azaroso en que te llegaran al mismo tiempo distintas propuestas. Hay también de tu parte la idea de un ordenamiento de tu obra, de una reflexión sobre el camino que has hecho. Sí, hay un poco de todo. Creo que la pandemia fue funcional para ponerse en contacto con la obra propia y tratar de ordenarla. Ordenarla quiere decir, bueno, primero enterarme de lo que compuse, ¿no? Eh, Fijarme qué estaba escrito en partituras, qué no, qué partituras era interesante corregir o dejarlas como estaban, porque bueno, algunas estaban escritas hace 40 años y en 40 años por ahí uno fue adoptando versiones que le gustaría que estén plasmadas en el papel también. Entonces todo ese trabajo de reescribir o de escribir por primera vez mis composiciones y de tenerlas ordenadas, de registrarlas inclusive en Sadaic, eh, lo pude hacer en pandemia, en un encierro que lo usé casi para eso, ¿no? Y para componer música. De hecho, este álbum de Mil Campanas contiene algunas de las músicas más recientes. No todas son recientes, pero refleja, digamos, el último periodo de creación musical, digamos, mío, ¿no? Poniendo a un lado las canciones, porque estas son partituras de guitarra, y uno compone también canciones. Y me encanta ese lado de la composición. Y los otros libros sí salieron como propuesta en este tiempo. Y yo creo que esa coincidencia para editar eh, contemporáneamente, digamos, diversos trabajos, no es una coincidencia azarosa. Me parece que de algún modo tiene que ver con un camino que está recorrido y que es visualizado, ¿no? Porque en realidad estoy sintiendo algo muy grato en este momento de mi vida y es ese tipo de devoluciones o de pedidos, ¿no? Que en este caso son 3 libros que a mí me enorgullecen, me encanta que hayan salido. Eh, y me encanta que 2 de esos libros hayan sido editados por universidades públicas, ¿no? Que están tan castigadas y son tan importantes, ¿no? En la historia del país. Así que sí, es un momento interesante, también medio impensado, ¿no? Porque uno está acostumbrado a editar discos, ¿no? Siempre fuiste un cultor de, digamos, de versiones libres de tu propia música. Incluso muchas veces se dice que compones al mismo tiempo que vas tocando. Esa virtud, quizá musical,
quizás pueda pensarse como un obstáculo a la hora de registrar o de decidir qué versión uno registra cuando en el papel. ¿Cómo funciona en ese caso? Como un obstáculo. ¿Y cómo lo resolviste? No lo puedo resolver. Eh, lo que intento transmitir, creo que está escrito justamente en este libro, es que, bueno, la lectura que se haga de esta música escrita, me gustaría que sea una lectura que incluya una libertad, digamos, creativa o interpretativa de quien está estudiando la obra, ¿no? Que a la hora de tocarla pueda sonar de acuerdo a esos gestos del intérprete, ¿no? O sea, así como defiendo una partitura porque está muy bien escrita, y lo mejor que puede ocurrir es leerla tal cual está, defiendo también que una partitura sea perfectible, digamos, ¿no? Sea pasible de un enriquecimiento. Pero tengo una marca que no la puedo ya modificar, ¿no? Y es la marca de... No la vivo como una virtud, ¿eh? Esto de la espontaneidad, de la versión libre, que yo lo vivo como una... como que nace de una dificultad en realidad, que es la dificultad de estudiar y aprender algo que ha sido estudiado. Entonces me he recostado en ese lado espontáneo como una especie de compensación, digamos, de esa dificultad. Esto es lo que yo interpreto de mí mismo. Ahora, si se lo ve como una virtud, una cualidad, bueno, hay que dejarlo correr a eso, pero yo soy como soy y no tengo manera, tengo inclusive anécdotas al respecto. Digamos. Me llamaron para una película de Saura sobre el folclore y yo grabé con Jairo y Vitillo Ávalo en un estudio el tema. Por supuesto hice mi versión libre. Y después me llamaron para la filmación de eso que había sido grabado. Y yo les dije, no voy a poder tocar lo mismo. Pero como los otros, el cantor y el bombisto, sí salían y no tenían inconveniente en cantar lo que habían grabado en el estudio, entonces se pasaba lo que fue grabado y yo tuve que tocar otra cosa escuchando lo que estaba grabado. No sé si me... Sí, se entiende. Era lo más antimusical y con un director como Saura, a mí me parecía algo completamente increíble, ¿no? Y él se dio cuenta y habilitó que yo pueda tocar de nuevo, porque le dije, mire, llevo una semana estudiando la grabación original y no la puedo replicar, no puedo. No puedo imitarme un fraseo, una acentuación, no puedo hacerlo. Y así soy. Bueno, ahora están tus partituras escritas. Sí. Aquí hay un trabajo de prolijar la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no seré quien las estudie, pero están ahí para que alguien lo haga, ¿no? Hace muchos años atrás que conversamos, creo que era en una ocasión de algún homenaje a Yupanqui, me dijiste algo así, no te cito textualmente, así como medíamos la economía, el empleo, los salarios como un indicador de la sociedad, bien se podía tomar a la música de un tiempo histórico para medir un poco la salud de lo que se canta. La época. Sí, hiciéramos ese ejercicio en este tiempo que por momentos parece tan hostil, tan agresivo con todos nosotros. ¿Qué alertas te parece que surgirían de ese indicador? Si la música fuese un termómetro de la sociedad argentina. Estamos con luz roja. Sí. Yo creo que
se ha reducido, digamos, el sector social que tiene cierta autonomía respecto de las imposiciones del mercado. Ese sector, que por suerte está, es mucho más reducido que antes. La mayoría está a expensas de los sonidos que impone el mercado, las redes, la industria musical que monopoliza la música. Y eso a mí me parece horrible y muy preocupante, porque no es solo una cuestión de gusto, yo creo que es una cuestión de dominación, un mecanismo de dominación, de enajenación, de colonización cultural. Y me parece horrible que además esas músicas suenen aunque uno no las busque. Entonces, de tanto sonar, que se haya creado un reflejo masivo en el sentido de que las personas necesitan que algo suene. Entonces, cuando aparece el silencio en un bar, parece una cosa de otro planeta, ¿no? Porque se escucha la conversación humana, una tos, una risa, porque si no todo eso está tapado por algo que suena. Y me parece horrible, horrible. Lo que pasa es que ese sector que mantiene una memoria musical, una libertad, digamos, para elegir qué canta, qué escucha, ese sector está cada vez más abrazado, digamos, a esa memoria y a esa sensibilidad. Y eso uno lo nota cuando toca. No es lo mismo tocar el año pasado que tocar hace 2 o 3 años, porque uno siente en el público que el encuentro incluye algo más que música, incluye un abrazo colectivo en torno a una pertenencia cultural. Así que, por suerte, eso está. Pero yo recuerdo que, y por eso tuve aquella expresión, recuerdo que cuando uno caminaba siendo adolescente por una zona comercial tucumana donde había discotecas, casas de música, y que ponían parlantes hacia la vereda, con la música que sonaba como éxito en el momento. Yo escuchaba Yupanqui o escuchaba La Cuartelera de Eduardo Falú y eran los éxitos. La música que se escuchaba masivamente y se cantaba. Bueno, en su momento, bueno, Falú y Yupanqui en el Festival de Cosquín eran una suerte de contendientes en términos comerciales también, porque eran los artistas más populares también, o sea, la industria conciliaba la circulación de la música también con determinados sonidos, hasta si se quiere, se podría decir que estaban de moda artistas. Sí, es lo que justamente quiero decir. Había una posibilidad de que coincida, digamos, lo excelso con lo masivo y con lo que se vende, digamos, ¿no? Con el éxito. Claro. Eso se fue alejando bastante, ¿sí? ¿Y qué debe hacer un artista de este tiempo que frente a esa agresividad, digamos, de la forma de circulación de la música, que como decías, ¿viste? Uno la escucha aunque no quiera, es inevitable? Hay que hacer una barricada. Una barricada musical y cultural. Hay que resistir, pero además no nos queda otra. No tenemos otra herramienta. Y hablo en plural porque no me siento solo en esto, ¿no? Y además es muy placentero hacer lo que uno hace y sentir que hay alguien que lo puede escuchar, que puede emocionarse, o una institución que te puede dictar una música. Así que no estamos solos. Y es tan poderosa la música que tiene raíz y que se puede ir moviendo a lo largo del tiempo, que eso es lo que pasa con nuestro folclore, ¿verdad? Siempre pasó eso.
es un ejercicio permanente de memoria y de libertad, digamos, ¿no? Y gozoso, gozoso. Así que, a pesar de todo, a pesar de los tiempos que vivimos, uno está bendecido por esa posición, ¿no? en la vida, de tener esta herramienta, ¿no? Así que solo queda resistir y seguir. No veo otra. No, yo no espero éxitos ni. Por ejemplo, ahora me han nominado para el premio Gardel. 9ª vez que me nominan. Realmente yo no busco eso, pero sinceramente no lo busco. Seguramente me va a gustar que me lo den, pero si no me lo dan, todo bien. Además voy a competir con Milo J. Entonces son situaciones en las que se pone digamos, ponen en el centro del debate, digamos, estas cuestiones que estamos conversando, ¿no? ¿En qué lugar está uno en relación a estos tiempos, en relación al mercado, en relación al éxito? Y yo personalmente no estoy preocupado. A mí lo que me gusta es haber compuesto música, tocar música y que exista un documento de ese paso por la vida, ¿no? Que por ejemplo es un libro como este. El año pasado leí, hiciste 101 conciertos. Así que bueno, parece que trabajo no te falta y una parte Claro, de éxito como tenés. si fuese, claro, claro. Sí, no tengo que hacer eso, es demasiado. Eso me parece que se ha dado porque es como una forma de reacción a lo que sucede, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un otro lado, digamos, de las políticas oficiales o de los votos que generaron este gobierno. Hay un otro lado que, bueno, maneja sus espacios culturales, y que necesitan que sean habitados, digamos, por artistas de determinado perfil. Entonces eso hizo que se sume el laburo, digamos, en condiciones más precarias tal vez, pero mucho. Se agrandó la agenda. Pero yo terminé muy cansado, muy cansado. Y este año quiero ver si pongo un freno, pero hasta ahora no lo estoy consiguiendo. ¿Qué influencia tienen estas cuestiones que venimos hablando externas a la música sobre las cuestiones estéticas? Vos fuiste en su momento un militante activo, pero en términos musicales vos no ejercés la canción testimonial, la canción de protesta, sino elegís unas formas estéticas muy cuidadas que a veces, digamos, cuando la música con intención política necesita algunas formulaciones tan directas que a veces entran en tensión con la música. Sí. ¿Cómo se resuelve ese conflicto, por decirlo de alguna manera? Y cada uno lo resuelve como puede y en base a sus formaciones, a sus vivencias. Yo recuerdo en mi vida una infancia llena de música, una adolescencia llena de música. Recuerdo que escuchaba horas música clásica porque mi padre ponía un disco de una colección que había salido, que tenía muchísimos long play. Y yo por ahí no sabía que era música de Stravinsky o de Liszt, o de Schumann, o de Schubert. Identificaba las de Bach, identificaba mucho a Mozart, me acuerdo, a Chopin, que me da vergüenza decir Chopin porque nosotros decíamos Chopin para hacernos los franceses y es Chopin y es un lío, pero es Chopin. Y me encantaba escuchar esa música. Cuando ingreso a la universidad y a la militancia, la expectativa de que yo
también sea un intérprete de canción de protesta, y yo no la podía satisfacer mucho porque ya me había acostumbrado, digamos, a una estética determinada, inclusive a una poesía, porque ya había entrado en contacto sobre todo con el cancionero de Falú Dávalos en esa época. Entonces, aparece Pepe Núñez en mi vida, que sí tiene canciones con contenido social, digamos, pero que no tienen la forma del panfleto o de lo explícito, ¿no? Entonces la forma de Pepe Núñez es: ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Y claro, yo abracé esas formas de decir, ¿no? O sea, estar al lado de Pepe fue para mí algo que sumaba a lo que yo ya venía vivenciando con la música, y me recosté claramente en ese modo de decir. A veces yo me pongo pesado y peyorativo y me tengo que controlar, ¿no? Pero yo llegué como a identificar una estética PC en los sonidos, que es una estética que tiene algo de andino, ¿no? Una cosa marcial, épica, que empecé a sentirla yo como algo estereotipado, digamos. Ojo, que no estoy hablando del PC, estoy diciendo de modo irónico, me estoy refiriendo. Lo que pasa que era el PC el único partido que tenía una política decidida, cultural, que incluía amparar la canción de protesta y los intérpretes de la canción de protesta. Por eso pasaron por la experiencia del PC Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui, por supuesto para sacarse el sombrero, ¿no? Porque Guaraní me parece que fue un gran compositor, y un intérprete del pueblo también, ¿no? Y Yupanqui ni hablar, Mercedes ni hablar. Pero en ese afán, digamos, en un momento histórico en el que la bandera del socialismo era una bandera presente y como alcanzable, digamos, la canción de protesta tuvo su auge y empezó a tener su estereotipo, ¿no? Pero yo no lo vivía como algo que encaje en mi sensibilidad musical, digamos. ¿Sí? Por supuesto, algunos temas sí, ¿no? Hubo canciones extraordinarias con poesía de Tejada Gómez, ¿sí? Música de Matus, por ejemplo, a esta hora exactamente, está muy bajo. A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es una tremenda composición. O el Cachapecero, que habla de un trabajador del monte, de Ramón Ayala, o las composiciones de Violeta y Víctor Jara, que me parecen extraordinarias, ¿no? Cuando yo digo no me pertenece, me refiero a una estética determinada que se asocia más. Sí, hablamos de las formas musicales. Sí, sí, y de la poética. Claro, la poética de tristeza que mencionaba recién. Sí. Y una canción que dice, no importa si dice viva Perón o abajo el patriarcado, o una consigna a la distancia poética. Creo que si esa canción se separa del discurso político o del panfleto, le hace bien a la política, o sea, le hace bien al mensaje que se quiere dar, y le hace bien a la canción.
Pero bueno, no, esto no significa que yo las haya rechazado, ¿no? ¿No? Estoy hablando simplemente de cómo lo viví yo. ¿Te parece que a esta altura que existe una escuela guitarrística argentina? Te lo pregunto tanto en el sentido colectivo como quizá en el personal. Imagino que un Eh, guitarrista de tu generación inevitablemente se topó con la tradición de la guitarra clásica española, con Andrés Segovia, toda esa sí. eh, potencia de esa sombra en algún sentido. Y en algún momento se tiene que despegar de eso para encontrar un discurso propio. Te lo pregunto en términos personales, ¿cómo fue tu experiencia? Y generales, si la guitarra argentina se ha emancipado de algún modo y ha encontrado su propio discurso. Bueno, me parece que hay dos universos grandes de la guitarra en este caso. Uno es el clásico porque es insolayable. Empezó por ahí con la guitarra española. Segovia era, qué sé yo, Andrés Segovia era un mito para los guitarristas. Y en Argentina hubo un gran desarrollo de esas corrientes. Hay que mencionar que hubo una mujer que fue admirada en el mundo y que era una mujer con personalidad, con carácter, que se fue a dar conciertos a Rusia cuando era un cuco ir al país del comunismo, ¿no? Y estoy hablando de María Luisa Amido, ¿sí? Una verdadera gloria de la guitarra nacional. María Luisa amaba el folclore. De hecho, tiene un par de composiciones muy bonitas de folclore. Y tenía muy buen vínculo, por ejemplo, con Eduardo Falú. Era mayor que Eduardo Falú. Y Eduardo Falú representa una guitarra que tiene elementos de la técnica clásica, o las técnicas guitarrísticas universales, pero una cuna de folclore muy clara, muy clara. Y para mí es el que marca el punto más elevado de la guitarra solista argentina interpretando música argentina. ¿Sí? Bueno, te interrumpo. Segovia, que era muy lapidario con los artistas populares, sea, no sé, los Beatles o Paco de Lucía, lo rescataba a Eduardo. No sé Segovia, Paco de Lucía sí, pero Paco de Lucía era denostado por Sí, sí, Segovia, sí, sí. ¿sí? Porque consideraba al flamenco como música inferior. Era bravo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bravísimo era. Yo estoy con Paco de Lucía, por supuesto. Y Paco de Lucía, que era un músico de oreja, que tenía la memoria de una cultura extraordinaria como la andaluza, sí lo respetaba Eduardo Falú. Entonces estaban claras las conexiones ahí, ¿no? Y Argentina lo que tiene, a diferencia de otros países, es que hubo un gran desarrollo de la guitarra solista interpretando la música de raíz. Yupanqui y Eduardo Falú son los emblemas, pero estuvo antes Abel Fleury, ¿sí? Como guitarra solista, digo, ¿no? Por supuesto aparecieron Di Fulvio, apareció Cacho Tirao, porque no es común. Solo he visto en Brasil, por ejemplo, la presencia de guitarristas como Baden Powell, ahora Yamandu Costa, antes Ravello, y muchos más, antes que todos Luis Bonfá, después Garoto. Pero sin embargo en Brasil los artistas, digamos, más exitosos, digamos, no eran los guitarristas. Acá sí, acá se generó una corriente impresionante de guitarristas que tocan la música de raíz y el tango. Y aparte de esa condición del solista,
están los desarrollos guitarrísticos regionales, que para mí son extraordinarios. La guitarra cuyana, que es como una guitarra de cámara, pero popular, ¿sí? De músicos de oído, pero con la exigencia de la música de cámara, en el sentido de los planos, agudo, medio y grave, y de la dinámica expresiva, porque el cuyano es de una rigurosidad que es asombrosa. Hay un chiste que a mí me contaba Jorge Marcial, y me decía, estaban un trío cuyano, estaban ensayando, y el líder dijo, che, afinen que esto no es chacarera. Marcial era muy pícaro. Es extraordinario eso, como define todo lo que yo estoy queriendo decir ahora. Después está la guitarra de la llanura, que tiene una cualidad que no tienen otras guitarras, y es la sonoridad. Es la guitarra yupanquiana, o de cualquier paisano que toca milongas. Una guitarra donde los graves son con cuerpo y los agudos son con vibratos. Y esa sonoridad es, para mí, por ejemplo, algo que me gustaría tener, ¿no? Y tenemos la guitarra del tango, con la referencia de Grela y después de los ensambles de guitarras, la rioplatense, digamos, porque en Uruguay es extraordinaria también. Así que sí hay, en ese sentido es un país hecho de guitarra, digamos, Argentina. Sublime en cantidad y en calidad. He viajado mucho yo por el mundo y no conocí ningún país donde se toque tanto y tan bien la guitarra. ¿En qué momento entre esa tradición de la guitarra europea y estas sonoridades de la guitarra argentina regionales que mencionabas, vos sentís que en tu carrera encontraste un discurso musical propio, digamos que te empezaste a sentir seguro con tu propio oficio? Específicamente en el rol ya de compositor. Eso se fue dando en el camino, ¿no? Yo reconozco que en este camino, que ya es de un poco más de 60 años, reconozco que siempre viví con la idea de que me faltaba algo, me faltaba disciplina para estudiar la técnica, sobre todo eso, y estudio de obras que me encantan, me encantan. A mí me encantaría tocar Bach en guitarra, es un sueño que tengo. Entonces, tuve un tramo largo del camino con la sensación de que entre el debe y el haber estaba el debe más fuerte, digamos, ¿no? Pero en el camino fui encontrando esto que te decía al principio, digamos, me encontré con una obra hecha, con un modo de tocar y con una devolución de la afuera, que fue dándome a mí una idea de mí mismo un poco más benévola, digamos, ¿no? Como más amigado con lo que hice como músico y como intérprete. Y yo estoy viviendo ese momento. Ahora, creo que me estoy pasando en el sentido de que no me importa nada, ¿eh? Yo cuando voy a tocar, no me importa nada. Ni pensar el repertorio, ni ensayarlo, nada. Yo ya voy con la idea de que toco un instrumento del cual salen sonidos y hago lo que quiero, con mis límites, con mis posibilidades, pero con la seguridad de que yo ya estoy amigado con eso, ¿no? Estoy tranquilo, estoy en paz. Bueno, vamos a tener una oportunidad de comprobar este método
cuando se presente este libro. Ahora el miércoles 27 de mayo en el Club Social Campalache, en el barrio de San Telmo, en Defensa 1179, que vas a estar presentando vos este libro, Música Argentina Contemporánea, volumen 2. Así que bueno, nos despedimos con esta invitación para el público, donde seguramente vamos a tener también la oportunidad de escucharte tocar. Bueno, muchas gracias, Juan, No, por gracias esta charla. a vos, a ustedes y a las iniciativas hermosas.